Muy buenas tardes. Hoy, miércoles 13 de mayo, ya estamos casi a medio año. Estamos en Conciencia Médica desde la torre digital del Diario de Chiapas, a través de TV Multimedia, desde la hermosa capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Hoy tenemos un tema importantísimo que estuvo muy anunciado, muy dramatizado por muchas redes, por muchas páginas, pero llegamos a platicar con un experto en el tema, el cual lo logramos convencer que viniera por el tipo de trabajo que tiene, que es importantísimo, que los voy a presentar al ratito, porque quiero mandar felicitaciones a los maestros y maestras por este 15 de mayo. El 15 de mayo que celebran todos los maestros por parte de la Secretaría de Educación y por parte de las mesas directivas de las escuelas, que les celebran fiestas, les dan regalos, parten pastel. Esta celebración se realiza los 15 de mayo por la ratificación de San Juan Bautista de la Salle como patrono de los educadores por el Papa Pío XII. Y en México se firmó el decreto por el presidente de la República, Venustiano Carranza, en 1918 como día oficial para el Día de los Maestros. Todos hablamos de los maestros, pero pocos sabemos el significado, que es mostrar, señalar o demostrar. Las funciones del maestro es fomentar el éxito del alumnado y su desarrollo social. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Gracias, maestros, por enseñarnos las vocales, por enseñarnos a triunfar, por estar con nosotros día a día hasta el último día de la enseñanza que pasamos por la universidad. Y aún así llegamos a la universidad a ver a nuestros maestros o los buscamos posteriormente, ya no como maestros, sino como amigos, para que nos sigan enseñando todo lo que nos beneficie, todos los tips importantísimos que nos puedan dar durante el proceso de nuestra formación, en la profesión que tenemos actualmente todos nosotros. Gracias, gracias, maestros, por estar con nosotros. El tema de hoy es un tema importantísimo, que es previniendo la hemorragia obstétrica. Es un tema importante desde hace muchos años a nivel nacional y a nivel mundial por la muerte materna, que a veces nosotros devoramos a las parteras, devoramos a los médicos que están realizando la atención de un parto o la atención de una cesárea, que a veces no nos imaginamos si es una urgencia o es una emergencia. Para eso traemos un invitado de honor, el cual quiero presentarlos, mi queridísimo amigo doctor Jairo Guillermo Gris Nechar. Él es originario de Villahermosa, pero ha vivido todo el tiempo aquí en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Estudió en la Facultad de Medicina de la UNACH, hizo la especialidad de ginecobstetricia en el Hospital Pascasio Gamboa, avalado por la UNAM. Bienvenido, mi queridísimo amigo. El tema que todo el mundo ahorita lo tiene en la boca y está criticando cosas buenas, cosas malas que pudiéramos hacer. Hola, buenas tardes. Agradezco la invitación, querido amigo doctor Humberto. Y pues al Diario de Chiapas, que nos permite la oportunidad, la apertura de este espacio para poder hablar de un tema tan importante. Creo que todos los que estamos involucrados en el aspecto de la salud sabemos que una de las fases, uno de los momentos más importantes, más delicados, con mayor posibilidad de complicarse, es el embarazo y todo lo que conlleva el embarazo, el parto, el nacimiento por cesárea. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de este tema, doctor? Porque en Chiapas y en México, desafortunadamente, tenemos uno de los índices más altos en relación a hemorragia obstétrica y la consecuencia fatal, que es la muerte materna. Entonces, es súper importante abordar este tema
para saber qué podemos hacer para prevenirlo, qué herramientas tenemos, tanto como médicos como familias, para poder ayudarlo. Y entonces creo que vamos a tener la oportunidad de apoyar a alguna familia con alguna duda que tenga en base al tema que vamos a dar. Sobre todo la que está a punto de embarazarse, programando su embarazo, o la que ya está embarazada, debe estar muy pendiente de todo lo que se desarrolla en el transcurso de sus 9 meses. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema para que veamos nosotros qué cosa es. ¿Qué es la hemorragia obstétrica? Es la pérdida sanguínea superior a 500 mililitros de sangre en parto o 1000 mililitros en cesárea durante el embarazo, parto o puerperio, siendo una de las principales causas de mortalidad materna a nivel mundial. Su diagnóstico es basado en el sangrado y signos de alarma que le llamamos choque, que es taquicardia o que se le acelera el corazón, hipotensión, que sienten que se desmayan. Las estadísticas, vuelvo a repetir, es una de las principales causas de muerte materna en México. Aproximadamente entre el 16 y 19% del total de las defunciones maternas es causada por la hemorragia obstétrica. Al principio del 2025 reportó como una causa constante de mortalidad con mayor incidencia en el Estado de México, Veracruz y Jalisco, aumentando más su incidencia en las pacientes con hipertensión alta arterial o presión alta. Claro, lógico, es un problema de salud pública crítico y, como dice nuestro ponente, prevenible. Se calcula 30 defunciones por cada 100,000 nacimientos si llegamos a prevenir todos los pasos durante el embarazo y en el momento crítico del parto o de la cesárea. Las principales causas son, como comentábamos, la presión alta, edema, proteinuria y la atonía uterina, que es la más frecuente durante el parto, puerperio. Se cree que hasta las 12 semanas, algunos dicen hasta las 6 semanas, puede volver a aflojar el útero, que es la atonía, y empezar el sangrado. Aún hayan pasado de 6 a 12 semanas. Según la OMS, se considera en parto la pérdida de 500 mililitros y en cesárea 1000 mililitros de sangre. Se los vuelvo a repetir para que ustedes valoren que no es una cosa de juego en el momento que está uno atendiendo un parto o una cesárea. Esta es una pequeña introducción, porque lo demás, el tema lo va a tocar completamente nuestro invitado de manera sencilla y eficaz. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué es la hemorragia obstétrica? ¿Sí? Acaban de mencionar que es la pérdida excesiva de sangre. Hemorragia es un sangrado. Y puede ocurrir durante el embarazo, durante el parto o la cesárea o después de haber nacido, en un periodo que nosotros le llamamos puerperio. El puerperio corresponde a las siguientes 12 semanas o 6 semanas sería el periodo exacto, que nosotros hasta, inclusive las mujeres de antes le llamaban cuarentena, ¿no? Cuarentena. 6 por 7, 42. Lo que debemos de saber es que la hemorragia obstétrica es una emergencia médica. Es una de las principales causas de muerte materna y, como vimos en las estadísticas que usted presentó, pues vemos de que Chiapas, Jalisco, el Estado de México son los lugares que tienen una mayor presentación. Principalmente el orden sería el Estado de México, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. ¿Por qué en ese orden? Porque nosotros sabemos de que muchas pacientes tienen una deficiente control prenatal, es decir, ya sea por razones personales, ya sea por falta de recursos o ya sea porque las instituciones públicas están saturadas, muchas pacientes no tienen el acceso al control prenatal correcto y adecuado que ahorita vamos a mencionar. Perdón que interrumpa, ¿sí? Como dice la suegra, dice, ¿para qué vas a ir a gastar tu dinero con el doctor? Si es algo normal que estés embarazada, ¿no? No hay necesidad que vayas, vas a ir hasta los últimos días de tu embarazo para que ya ellos vean qué van a hacer contigo.
De las principales causas de hemorragia obstétrica, nosotros sabemos de que hay los médicos la damos una mnemotecnia, las 4 T's, ¿no? Y de las 4 T's, creo que ahí en la presentación hay una lámina específica que habla acerca de las 4 T's, en las cuales vienen siendo tono, tejido, trauma y trombina, de las cuales la causa número 1 de sangrado es tono. ¿Y qué tiene que ver con el tono? Hay un problema en el cual el útero, por unas causas que vamos a mencionar ahorita, disminuye la capacidad contráctil. ¿Qué significa eso? Que el músculo ya no aprieta bien, por lo tanto el músculo se afloja y entonces empieza el sangrado. Ese sangrado puede ocurrir durante el parto o puede ocurrir inclusive en la casa, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas que originan que un útero esté flojito, que no tenga el tono correcto? Muchas veces está asociado a un trabajo de parto prolongado. Esos pacientes que van con la partera, que van con el médico y que superan el límite del trabajo de parto, el músculo se está contrayendo con las contracciones y entonces llega un momento que el músculo se cansa. Pacientes que tienen deficiencias de algunos elementos, entre ellos el calcio, el músculo no aprieta lo que debe de hacer, el músculo se afloja. Otra de las causas sería los embarazos grandotes. Esos pacientes que tienen un embarazo gemelar en el cual el útero está grandote, 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 y entonces cuando nace el bebé por parto cesárea, el útero agarra tono, pero el músculo está cansado. Esa sería como que la explicación más fácil para nuestro público. El músculo está cansadito y entonces se afloja y sangra. Desafortunadamente, el trabajo de parto prolongado, los gemelitos, bebés grandotes, los bebés que se llaman macrosómicos, todos esos provoca una sobredistensión uterina y esa sobredistensión, el hecho que el útero se estire, se va a ver reflejado en que el hecho de que la matricita se afloje. Esa es la causa número 1 de que nosotros tengamos la hemorragia obstétrica. Sería el tono. La causa número 2 sería tejido. ¿A qué se refiere con tejido? Que a la hora del alumbramiento, la palabra alumbramiento es cuando sale la placenta, a la hora del alumbramiento quedan pedazos de placenta. No se obtiene completamente, no se limpia el útero, y el útero cuando tiene parte de la placenta, el útero intenta expulsarlo, porque si tiene placenta dentro del útero no puede agarrar el tono que se necesita. Entonces cuando hay placenta, membranas, cotiledones, que son las partes de la placenta, el útero intenta expulsarlo. Entonces se aprieta y como no puede expulsarlo, se afloja y viene el sangrado. Cada una de las causas de la hemorragia obstétrica requieren intervenciones médicas diferentes. Tono, tejido, trauma serían lesiones. Cuando una paciente tiene un parto traumático en el cual hay un desgarro y ese desgarro se prolonga hasta llevarse una arteria, o se atiende un parto y el bebé venía grande y la paciente tiene desgarros a nivel perineal, a nivel de la vagina se desgarra también. Entonces, eso sería tono, tejido, trauma, sería trauma. Y por último, las alteraciones a la trombina que están relacionadas con enfermedades que alteran la coagulación. La más importante sería la preeclampsia. ¿Sí? Ahí entran todas las enfermedades hipertensivas, trastornos como hemofilia, pero lo que más nos afecta a nosotros en Chiapas, en México y en el mundo sería la preeclampsia. Entonces, hablando acerca del tono, ¿qué habría que hacer si se afloja el tono? Bueno, los médicos tenemos intervenciones inmediatas para poder solucionarlo. Hay medicamentos, entre ellos la oxitocina, la ergonovina, la carbetocina. Son medicamentos específicos para poder solucionarlo. Pero ¿sabe, maestro, cuál sería la forma más correcta de prevenir, más bien la forma correcta de manejar la atonía uterina? Prevenirla. Es decir, si durante mi control prenatal adecuado yo hago un ultrasonido y corroboro que el peso del bebé excede los porcentajes, los percentiles, decimos los médicos, excede los percentiles correctos, es decir, que tenemos un bebé grandote, yo ya sé que esa paciente me va a sangrar. Por lo tanto, si ya sé que me va a sangrar, yo voy a estar listo
con todo lo que yo necesito a la hora de mi actuar médico para que no sangre la paciente. Como un dato técnico, las arterias uterinas que alimentan el útero en una paciente no embarazada normalmente tienen un flujo de 70 mililitros. Es decir, 70 mililitros por minuto están así pasando. Pero cuando la paciente está embarazada, el flujo sanguíneo es 700 mililitros. 700 mililitros es muy cercano a 1 litro. Por lo tanto, en 1 minuto la paciente va a sangrar 700 mililitros. En 2 minutos la paciente va a sangrar 1400. En 3 minutos puede sangrar 2100. En 4 minutos 2800 y en 5 minutos se puede morir una paciente. Entonces, el actuar del médico debe ser desde la prevención. En un control prenatal adecuado nosotros encontramos muchos factores que nos van a llevar a predecir si esa paciente puede presentar una atonía. Por lo tanto, podemos mejorar el actuar para que esta paciente no tenga una desgracia. Entonces, si el útero no se contrae adecuadamente en el parto, esto va a provocar un sangrado abundante. ¿Cómo puedo saber que mi paciente puede llegar a presentar una atonía? Hay algo que se llaman factores de riesgo. Si yo sé que mi paciente tiene un factor de riesgo, yo tengo que estar listo para actuar en caso de que presente una atonía uterina. ¿Qué factores de riesgo hay para atonía? Cesáreas previas. Toda paciente que ya tuvo una cesárea, en la segunda cesárea podría llegar a presentarlo. No significa que todos lo presenten, significa que hay el factor de riesgo. Un embarazo múltiple, gemelitos, trillizos, van a tener... Algunas llegan a la tercera, cuarta cesárea. Bueno, la tercera y cuarta cesárea es un factor de riesgo no solamente para atonía. Hay un proceso diferente que se llama acretismo placentario, en el cual la placenta, la implantación de la placenta es sobre la cicatriz de la cesárea y en algunos casos esta placenta entra al músculo, atraviesa el músculo y llega a los órganos vecinos. Y la placenta atraviesa el útero, llega a la vejiga, llega a los intestinos. Esa paciente, si se detecta a tiempo por medio de un ultrasonido correcto y un Doppler, es necesario actuar y trabajar con ella con un equipo multidisciplinario. ¿Qué significa multidisciplinario? Esas son pacientes que no se pueden atender simplemente con una partera o con un ginecólogo en una clínica normal y ya. Esa paciente va a acabar en algo que se llama histerectomía obstétrica. Hay que quitarle la matriz porque la placenta no se va a poder desprender, atraviesa, llega a la vejiga y esa paciente va a sangrar hasta morir. Por lo tanto, muchas de las veces en medio particular, cuando se detecta esto, nosotros referimos a la paciente a un hospital de segundo o de tercer nivel para que se hagan intervenciones específicas para prevenir que esta paciente se muera. No vamos a poder prevenir que se salve la matriz, pero por lo menos que la paciente viva. Y entonces, hablando acerca de lo que mencionaba, segunda o tercera cesárea, a partir de la segunda cesárea en adelante, si la placenta tiene una implantación anterior, es decir, si la placenta se fija hacia la cicatriz de la cesárea previa, la paciente tiene un 60% de riesgo de acretismo. De acretismo. Por eso es que el consejo es que... Sí, no le entremos ahorita al tema para que lo hagamos más, explicar lo que es el acretismo, porque esa es una parte muy importante del tema. Pero ahorita regresamos de este corte. Estamos en Conciencia Médica, un tema importante, hemorragia obstétrica y cómo prevenirlo con el doctor Jairo Gris. Un tema importante, un tema básico. Como me comentaba nuestro mismo ponente, no hay ningún médico que se levante en la mañana y que diga, hoy me voy a matar a 3 de mis pacientes o voy a ver que entren en agonía y que se vayan a terapia intensiva, nomás por el puro placer y el puro gusto de hacerlo. Estamos viendo los temas de prevención, ¿no? De las terceras cesáreas, que la placenta va y se mete en la cicatriz de las cesáreas previas o las cesáreas anteriores. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay que hacer? Ok, miren,
La placenta normalmente se puede insertar en cualquier parte del útero y no hay muchos problemas, excepto cuando se inserta en una posición anormal. ¿Cuál sería una posición anormal? Que se inserte sobre el orificio cervical y lo tape. Eso se llama placenta previa. Significa que cuando el bebé quiera salir a través del orificio de la placenta no va a poder. Se va a chocar en la placenta y lo primero que va a salir es la placenta y se va a desangrar. Van a hacer la placenta. Eso se llama placenta previa. Y la otra situación que estamos platicando es cuando la placenta sale a través de la cicatriz o a través de la pared del útero y se implanta hacia afuera. Una de las cosas que nosotros hacemos en el parto o la cesárea es vigilar que la placenta se desprenda totalmente, que no quede ningún pedacito, ningún residuo, para que el útero se pueda contraer. Hace un momento comentaba yo que cuando el útero no logra desprender la placenta, el útero empieza a sangrar porque no puede aflojarlo, ¿no? Y como mencionaba hace un momento, el sangrado por minuto es de 700 mililitros de sangre. Entonces, el actuar debe ser muy rápido. Cuando hay un acretismo placentario documentado por medio de ultrasonido, a veces necesitamos pedir una resonancia magnética para confirmar el grado de penetración de la placenta en el músculo del útero. Nosotros sabemos de que se clasifica en acretismo, incretismo y percretismo, ¿no? Son los 3 grados de penetración de esta placenta. Y aunque ya existe a nivel mundial, inclusive en México, algunos equipos específicos para intentar salvar el útero sin necesidad de hacer una histerectomía, el 90 y tanto % de las veces acaba en una histerectomía obstétrica. Ya hay unas técnicas específicas donde hacen una técnica muy especial que hacen la embolización de las arterias uterinas, utilizan medicamentos muy fuertes para que la placenta se seque y en algunos casos han logrado salvar la matriz, pero estamos hablando hospitales de tercer nivel, 2, 3 cirujanos con ginecólogos, con médicos, con uroginecólogos y muchos paquetes de sangre. En nuestra realidad, los acretismos placentarios acaban en México y en Chiapas, acaban en una histerectomía obstétrica. Y una histerectomía obstétrica incrementa muchísimo el riesgo de complicaciones. Claro. Puede haber lesiones en la vejiga, puede haber lesiones en los ureteros. Hay pacientes que no sobreviven cuando no hay sangre suficiente cerca. Entonces, todo esto se puede prevenir desde el momento en que nosotros hacemos la clasificación de riesgo. Quisiera ver si me apoyan poniendo la lámina. Perfecto. Y se puede prevenir también que decirle a la paciente, oiga, esta es su segunda cesárea y ya por favor la vamos a ligar, ¿no? No, dice, es que no ha nacido el niño, 2 niñas he tenido. Y mi esposo quiero mi varón. Quiero el varón. Aunque se muera la paciente. Entonces, mire, nosotros podemos clasificar el riesgo en bajo, medio y alto. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una mujer embarazada y cuando llega a mi consulta yo le puedo decir, ¿sabe qué? Usted tiene un trabajo de parto, un embarazo de bajo riesgo, o de riesgo intermedio o de riesgo alto. Las pacientes de riesgo bajo serían las pacientes que no tienen factor de riesgo. ¿Cómo puedo saber que no tienen factor de riesgo? Bueno, le hago un ultrasonido, el bebé tiene tamaño y forma normal, posición normal, es decir, el bebé no está sentado, no está atravesado, no está oblicuo, el bebé está en una posición correcta. Segundo, ahí es muy importante en la lámina, me dice hemoglobina normal. Uno de los factores de riesgo más importantes para que las cosas vayan un poquito mal es la anemia. Todas las pacientes embarazadas necesitan un control prenatal adecuado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, promueve la cantidad de consultas correctas de un control prenatal adecuado y serían 8 consultas. Antes manejaban 5 y de ahí la OMS le subió a 8. Y en esas 8 consultas nosotros debemos hacer un seguimiento de la hemoglobina de la paciente. Y muchas veces yo le digo a mi paciente, mire, la próxima consulta la voy a ver en 4 o 6 semanas y me va a traer usted este laboratorio, ¿sí? Una biometría hemática. ¿Y qué me dice la paciente? ¿Otra vez me van a picar? Así ¿sí? es. La paciente no sabe, aunque mi trabajo es explicárselo, que para mí como médico, es muy importante checar la hemoglobina, las plaquetas, que no tenga factores de infección, por eso también le agrego un examen de pipí, ¿no?
A lo largo del embarazo, entre la semana 18 y 24, le voy a pedir un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa. Esta curva de tolerancia a la glucosa me va a servir para detectar una enfermedad que si no la busco no la encuentro. Se llama diabetes gestacional. Y la diabetes del embarazo o diabetes gestacional me puede traer muchas complicaciones maternas y fetales. La complicación más grave es que la diabetes, si yo no la controlo, si yo no la detecto y no la trato, la diabetes me puede provocar que el bebé muera. Se muera dentro del útero. Se muera dentro del útero, se llama óbito fetal. Y la paciente dice, ¿y pero por qué se murió mi bebecito? Bueno, porque no habíamos detectado, o el médico, o la partera, o más bien el hecho de que nunca había ido con un médico y no se dieron cuenta que la paciente tenía diabetes gestacional. ¿Me apoyan con la lámina, por favor? En la de riesgo intermedio sería parto prolongado. Estas pacientes que van con la partera, que van con el médico, y el bebé tarda tanto en nacer que el útero pierde la fuerza y el tono para poder contraerse adecuadamente. La inducción de trabajo de parto. Queremos que el bebé nazca en tal fecha porque me quiero ir de viaje. Porque sí, el papá dice, cumpleaños. o el papá dice, es que yo quiero que nazca tal día porque ese día. Entonces le ponemos medicamentos, se le induce el trabajo de parto. La inducción del trabajo de parto aumenta el riesgo de hemorragia obstétrica, embarazos gemelares, obesidad materna. Este es un punto que muchas pacientes no le dan importancia cuando el médico le dice coma bien, cuide su peso. Tengo pacientes que han subido 20, 30, 40 kilos en el embarazo y a la hora del parto, la cesárea, cuando preguntan por qué se complica y uno le dice porque usted subió mucho de peso, no aceptan. No. Que es un factor de riesgo en cualquier literatura donde usted lo vea, la obesidad es un factor de riesgo que incrementa el riesgo de hemorragia obstétrica. La nuliparidad, es decir, el hecho de nunca haber tenido hijos, es un factor de riesgo. Pero el haber tenido muchos hijos es un factor de riesgo de hemorragia obstétrica alto, es un factor de riesgo alto. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo altos? Cesárea previa, placenta previa, todo el espectro de placenta creta que ya platicamos, una paciente que ya presentó hemorragia obstétrica en el embarazo anterior, por eso es súper importante preguntarle a la paciente cómo le fue en el embarazo anterior, si tuvo alguna complicación, si tuvo preeclampsia, si tuvo hipertensión, y una hemoglobina menor a 9. La meta de todos los médicos sería tener hemoglobinas normales. Es difícil conseguirlo en el embarazo, pero una hemoglobina de 11.5 hacia arriba sería el sueño de un ginecólogo. No es lo normal, pero estamos, pues arriba de 30 y algo, maestro, para que podamos sobrellevar el sangradito. Pero todas las pacientes que tienen menos de 9 hemoglobina, es una paciente que se te va a complicar y necesitarías tener sangre disponible, inclusive hasta de irla transfundiendo en el evento obstétrico. Menos de 10 de hemoglobina es complicado, ¿sale? Y una sobredistensión uterina. Nosotros debemos estar súper pendientes de estos detalles para poder prevenirlos y poder atacar antes de que se presente la hemorragia obstétrica. Entonces, les platicaba yo que nosotros como médicos, hablando acerca de la causa de la hemorragia obstétrica, la etiología, nosotros utilizamos las 4 T's. Ese es el pilar, establecer el origen es el pilar del manejo. Y platicábamos que el tono representa el 70% de todos los sangrados. Y estos tonos tienen que ver con el trastorno de cómo se contrae el útero. Y estábamos hablando que eso es la atonía uterina. El 20% está relacionado con trauma, que tiene que ver con lesiones en el canal del parto o durante la cesárea, lesiones en las arterias uterinas. ¿Sale? El 9% sería el tejido, que serían restos y adherencias placentarias. Y solamente el 1%, afortunadamente, están relacionadas con alteraciones de la coagulación. Ahora, en ese 1% están las enfermedades de la preeclampsia. Y la sorpresa que nos llevamos es que aunque del 100% de las hemorragias obstétricas, solamente el 1% están relacionadas con trombina, la causa número 1 de muerte materna a nivel mundial es la preeclampsia. Son las enfermedades hipertensivas. Causa número 1. Ahorita vamos a ver lo que es la preeclampsia, la eclampsia y síndrome preeclámptico, ¿no? Ok. Y qué es
estudio le pudiéramos hacer de laboratorio para ver si le entramos en una clínica normal o nos vamos a un hospital de segundo o de tercer nivel? Excelente. Y regresamos de este corte. Vuelvo a hacer nuevamente la pregunta, la que estábamos hablando, ¿no? La preeclampsia, la eclampsia, y a veces se detecta antes de tiempo el síndrome preeclámptico. Entonces, cuando ya tenemos ahí un problema serio, porque es una cosa muy seria y de alto riesgo, ¿hay algún estudio en especial cuál hacer y nosotros tomemos ahora sí, un parteaguas? ¿En dónde la atiendo o la mando a un segundo o un tercer nivel? Excelente pregunta. La predicción de la hemorragia obstétrica empieza en un adecuado control prenatal. Si nosotros tenemos un adecuado control prenatal, nosotros vamos a hacer la evaluación de riesgo. La palabra ACOG que aparece ahí en la lámina significa Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y ellos nos dicen que nosotros vamos a clasificar en bajo, mediano y alto riesgo de todas estas enfermedades como placenta previa, acretismo, anemia, preeclampsia, etcétera, en base a las herramientas que los médicos tenemos cuando se hace un control prenatal adecuado. ¿Y qué estudios tenemos? Mire, ¿cómo podemos predecir si la paciente va a presentar preeclampsia? Por medio de un ultrasonido especial que se hace entre la semana 11 y la 13.6. Se llama ultrasonido genético 1. Ese ultrasonido probablemente, para nuestra querida población que nos está escuchando, ese ultrasonido probablemente es el ultrasonido más importante de todo el embarazo. Porque en el ultrasonido de la semana 11 a la 13.6, nosotros podemos saber si el bebecito viene con alguna alteración o alguna enfermedad cromosómica, como síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Patau. También nos va a servir ese ultrasonido para saber exactamente la fecha correcta, porque muchas de nuestras pacientes pierden la edad gestacional porque no saben la fecha de su última menstruación. Nos va a servir también para predecir el riesgo de preeclampsia. Nos va a servir también para saber el riesgo de presentar restricción de crecimiento intrauterino. Ese ultrasonido no lo hace cualquier persona. Es más, ni siquiera lo debería hacer un obstetra, un ginecólogo normal. O sea, la recomendación sería que lo hiciera un médico materno-fetal, que es un ginecólogo que hizo una subespecialidad en medicina materno-fetal. En Chiapas, afortunadamente, cada día hay mayor apertura a mayores servicios. Antes no existía, cuando yo hice la residencia, no existía ningún materno-fetal. Habían médicos que habían hecho subespecialidades en medicina clínica y nos apoyaban con esos estudios. ¿Y el radiólogo lo puede hacer? Perfecto. Aparte de que lo haga el médico materno-fetal, también lo puede hacer un radiólogo con entrenamiento especializado y que tenga el conocimiento de hacer esto. Y afortunadamente en Chiapas tenemos buenos médicos. No voy a hacer comercial de nadie, pero les aseguro que hay buenos médicos radiólogos y buenos médicos materno-fetales. Ahora, ya hay médicos ultrasonografistas que están haciendo cursos avalados por una institución de Inglaterra, que es la Fetal Medicine Foundation, y ya hay médicos ultrasonografistas que están avalados por ello. Entonces, lo primero sería un buen ultrasonido hecho por un médico materno-fetal, un radiólogo o un médico avalado por la Fetal Medicine Foundation, y entonces podrían hacer la prevención de todas estas enfermedades. ¿En qué semana es para volverlo a recordar? De la semana 11 a la semana 13.6. Si se hace antes no sirve, si se hace después no sirve. Y ese ultrasonido se complementa con otro ultrasonido que se llama ultrasonido estructural o genético 2, que se hace de la semana 18 a la 24. Y la mejor semana sería la 22. Entonces, estos ultrasonidos nos sirven para muchísimo. Para saber cómo viene el bebé, si viene con malformaciones, si tiene riesgo de preeclampsia, si tiene riesgo de otras enfermedades. Ahora, no es la única herramienta. Aparte del ultrasonido, nosotros tenemos laboratorios, ¿sí? Nosotros tenemos algo que se llama biometría hemática. Es muy sencilla, es barata, vale como 100, 150 pesos en un laboratorio, y ahí podemos ver cómo están las plaquetas.
Y hay un valor que muchos médicos no le prestan atención, que se llama volumen plaquetario medio. El volumen plaquetario medio es un predictor de preeclampsia que ha venido, es un predictor Nobel, le decimos los médicos. Muchos laboratorios no lo ponen. La mayoría ya lo pone, ¿Ya? No sabe ni para qué y ningún médico lo sabe interpretar, pero el volumen plaquetario medio nos sirve para predecir la preeclampsia e inclusive nos sirve para predecir la preeclampsia con datos de severidad. Entonces, si nosotros tenemos sospecha de que una paciente tiene o va a presentar preeclampsia, nos apoyamos de algo que se llama recolección de orina de 24 horas. Y entonces la paciente recolecta la orina por 24 horas y nosotros podemos saber, en base a la cantidad de proteínas, si la paciente tiene o no preeclampsia. Todo esto no va a poder hacerse en casa. Ahora, en esta lámina viene algo que salió y se puso de moda hace unos años y ojalá todos los ginecólogos y médicos de Chiapas lo utilizáramos. Hay un valor que se llama fibrinógeno. El fibrinógeno es un complemento de los tiempos de coagulación. Si la paciente tiene menos de 200 miligramos por decilitro, esta paciente va a tener coagulopatía y hemorragia masiva. Quiere decir que como parte del control obstétrico, yo lo hago, muchos ginecólogos lo hacen, pedimos fibrinógeno justo cuando ya vamos a atender a la paciente en parto o cesárea. Pongámosle unas 2 semanas antes. Inclusive el fibrinógeno va cambiando. Lo ideal sería pedirlo justo en el momento de la atención. Un ejemplo, yo voy a programar a mi paciente para una cesárea y la voy a programar de aquí a 1 o 2 semanas. Lo ideal sería pedirle fibrinógeno en ese momento y fibrinógeno un día antes de la cesárea. Y si la paciente tiene menos de 200 de fibrinógeno, la sorpresa sería, no debemos atenderla en particular. El fibrinógeno es muy caro. No se consigue en medios particulares. Esa paciente hay que referirla a una institución y la institución, por medio de los recursos que tiene, banco de sangre, atención, terapia intensiva, va a tener las herramientas para poder prevenir esa hemorragia obstétrica o tratar de soslayarla, disminuirla. Va a necesitar múltiples paquetes de sangre, plasma, plaquetas. Entonces, ese fibrinógeno antes no se pedía. Y estoy seguro que ninguna partera lo pide. Es más, muchos ginecólogos y médicos generales que llevan el seguimiento no lo piden. Y sería una cosa muy importante. Si tú le pides fibrinógeno a tu paciente y tiene más de 200, atiéndela. A menos de que haya complicaciones inherentes a la atención del parto y cesárea, no va a tener hemorragia. Porque la paciente tiene condiciones correctas para aguantar el parto y la cesárea. Pero si no lo tiene, aguas. Que lo aclaremos. Ajá. El fibrinógeno es un estudio de laboratorio, sí, que lo puedo pedir 2 semanas antes y 1 día, 2 días antes de que metamos la cesárea. Sí. ¿No? ¿Y el parto? También. O sea, lo que pasa es que el fibrinógeno me va a decir, es como una fotografía instantánea. Los tiempos de coagulación y fibrinógeno me va a decir cómo está la paciente en ese momento. Pero la paciente es un organismo vivo que está cambiando. Claro. Y puede debutar y presentar hemorragias, puede presentar sangrados, puede presentar preeclampsia. Y muchas de esas cosas se pueden prevenir. Y hay otras cosas que no se pueden prevenir. Y lo que no se puede prevenir, necesitamos utilizar cualquier herramienta que tengamos para tratar de que a nuestra paciente nos vaya bien. El comentario que hacíamos es de que no conozco un médico que quiera hacer el daño. El médico por sí mismo quiere hacer el bien. Claro. Y desafortunadamente hay momentos en que ocurren desgracias y que ocurren cosas malas, pero estoy completamente seguro que el médico quisiera que todo salga bien en cada parto y cada cesárea. No quisiera que nada se le complique. Entonces, estas herramientas que tenemos nos sirven para poder predecir qué paciente se va a complicar, qué paciente no se va a complicar. Entonces, la conclusión, todas nuestras pacientes necesitan una evaluación y poder determinar si es una paciente de bajo, mediano o alto riesgo. Y en base a que nosotros podamos decidir cuál es paciente de bajo, mediano o alto riesgo, ahí nosotros podemos ejercer diferentes herramientas para poder hacerlo. Y esto no va a ocurrir en la casa. Quiere decir que hay tantas posibilidades de que algo pueda salir mal que es necesario que la paciente vaya a un control prenatal adecuado
con un médico certificado. Y aquí sí quiero recalcar este punto. El control prenatal debería ser hecho por un médico que tenga todos los avales, todas las certificaciones correctas. Nosotros en México hay diversos organismos como la COFEPRIS, la DIPRIS, los organismos reguladores que avalan, los colegios de medicina, etcétera, que avalan qué médico está certificado y qué médico no está certificado. Y es bien fácil, uno se mete a internet, busca donde dice médicos certificados, y ahí debe de haber un número donde certifica que este médico es un ginecólogo certificado. El primer error o las primeras complicaciones que pasan es porque minimizamos la importancia de la atención prenatal. Y la paciente, esa, ¿no? La del embarazo. Sobre todo la del embarazo. Y todos, el diabético no le presta atención a su enfermedad, el hipertenso dice no pasa nada, y en la embarazada dicen ya tuve 2, 3 hijos, los tuve en la casa, los tuve en la partera, nada va a salir mal. Y cuando salen malas cosas, empezamos a ver a quién le echamos la culpa, pero nosotros deberíamos ser responsables de decir un adecuado control prenatal mejora las posibilidades de que todo salga bien. Sí. Y hay pacientes que con un adecuado control prenatal, con un médico certificado, en un buen lugar, aún así pueden pasar cosas. Pueden pasar muchas cosas, sí, claro. Y eso que tú comentaste es muy importante, la negligencia de quién fue, del paciente, del tiempo, porque a veces va a su control prenatal, una consulta, a los 4 o 5 meses del embarazo otra consulta, de repente se acuerda, voy a ir a mi consulta ahorita que estoy cerca de X médico. Entonces ya no hay un buen expediente clínico, porque todos están volviendo a iniciar de cero. Ese dato es importantísimo. Si van a tener su médico de cabecera, su ginecobstetra de cabecera, que lo vayan siguiendo. Y si en un momento dado dice, bueno, voy a cambiar porque se va de vacaciones, por favor, tráiganme un resumen clínico de lo que hemos visto porque usted se me va de vacaciones. Fíjese que a mí una de las cosas que me gustaría que la gente entienda es que un adecuado control prenatal está documentado, ¿sí? Entonces, si tú acudes con un médico y te hace un ultrasonido, no hay razón por la cual el médico no te entregue una copia de ese ultrasonido. Ya sea las imágenes o si está facultado para dar reportes, pues un reporte médico. Pero por lo menos un rastreíto obstétrico, si el médico lo realiza, debería compartirle donde vienen las medidas, donde viene el corazoncito, ¿no? Claro. Entonces, la importancia es escoger un buen médico. Y quiero recalcar que la familia es súper importante para reconocer los datos de alarma. La familia debería estar pendiente de la pacientita embarazada si empieza a presentar alguno de los siguientes datos de alarma. Si está embarazada y la paciente empieza a presentar dolor de cabeza intenso, zumbido de oídos, ve lucecitas, salida de líquido, salida de sangre, o si el bebé después de las 20, 22 semanas no percibe movimiento por más de 4 horas, no es normal. Y la paciente necesita acudir con su ginecólogo, acudir a una clínica, a que le hagan un ultrasonido y una revisión de ese embarazo. Entonces, si la paciente se queja de dolor de cabeza, zumbido de oídos, ve lucecitas, podría ser una forma como la paciente puede darse cuenta de que está teniendo una enfermedad hipertensiva, entre ellas la preeclampsia. Entonces, dolor de cabeza, zumbido de oídos, ver lucecitas, salida de líquido, salida de sangre, que no se mueve el bebé por 4 horas, las invitamos a que acudan con alguno de nosotros o con su médico de confianza para que la podamos revisar. Pues este punto es importantísimo. Hace muchos años nos llevaron una pacientita, un taxista. Oiga, doc, ahí le traigo una pacientita. Le digo, ¿y dónde está? Ahí está arriba del coche, dice, está embarazada, pero dice que no ve. Allá me la encontré en el mercado y que no ve, dice que le está doliendo mucho su cabeza. Ay, hermano, le digo, llévatelo derechito al hospital Pascasio Gamboa, porque en realidad yo no lo voy a poder atender. Esa paciente va a convulsionar a ratito. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y muy agradecido por este tema tan amplio, platicarlo de manera sencilla.
Gracias por estar con nosotros y este reconocimiento importantísimo. Y me gustaría que siguiéramos dando más temas para darles de conocimientos a la gente y se empape un poquito de lo que ustedes saben, de lo que ustedes conocen, porque en realidad a veces no lo sabemos todo. Aquel que dice que lo sabe todo está equivocado, ¿no? Bueno, y nos vamos a la frase del día de hoy. Si te deseas embarazar, tu organismo debes preparar y tu embarazo control prenatal debes llevar. Muchas gracias por estar con nosotros en Conciencia Médica. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia, pero a las 7 de la noche, Chiapas al cierre con María Palacios, la voz de oro. Muchas gracias.